En nuestro último video hablamos de dos señales muy auspiciosas del pontificado del Papa León: su discurso a los políticos franceses sobre la necesidad de ser coherentes en la fe católica y su discurso a los monaguillos franceses recordándoles la gran solemnidad y la sacralidad de la liturgia. Esta semana, sin embargo, dos noticias sensacionales estallaron en Roma. Noticias que están causando aprensión en muchos fieles en todo el mundo. Una, la audiencia concedida al padre James Martin, el conocido activista LGBT. Y la otra, la peregrinación jubilar de la asociación LGBT, la Tenda di Jonata, con misa en la iglesia del Jesús. ¿Cómo podemos explicar todo esto? Buenos días, soy Julio Loredo. Bienvenidos al canal Visto desde Roma. En su cuenta X del padre James Martin, quizás el activista LGBT más conocido en la iglesia, apareció la noticia de que había sido recibido en audiencia por el Papa León. Muchos fieles no podían creer lo que veían, tanto que temían la posibilidad de una fake news, como se dice hoy. Sin embargo, la noticia ha sido oficialmente confirmada. Me siento honrado y agradecido de haber tenido una reunión con el Santo Padre, escribe el padre Martin. Me conmueve haber escuchado de él el mismo mensaje de Francisco sobre los católicos LGBT, apertura y aceptación. Ahora bien, existe una regla tácita que la conocen todos de no hacer declaraciones públicas sobre el contenido de las audiencias privadas con el Papa. Un primer comentario, o mejor dicho, una primera pregunta sería: ¿Padre Martin desobedeció esta regla? ¿O estaba autorizado a revelar el contenido de la audiencia? En el primer caso sería una gravísima violación del protocolo vigente. En el segundo caso sería una señal muy preocupante sobre un tema obviamente muy delicado. Pero antes de continuar, te pido que des un me gusta a este video y lo compartas con tus amigos. Si crees que este es un servicio útil, por favor, ayúdame a difundirlo. Si puedes, también haz una donación para que yo pueda realizar campañas promocionales. Muchísimas gracias con todo el corazón. En todo caso, todo el mundo está esperando una aclaración de la Santa Sede sobre esta audiencia. James Martin es el fundador del grupo católico LGBT Outreach. Él es uno de los defensores más abiertos de cambiar el catecismo de la Iglesia Católica en el tema de la homosexualidad. Martin presenta las enseñanzas del catecismo como denigrantes, es eso que dice, denigrantes para las personas que tienen atracción por el mismo sexo. En su libro Building a Bridge, Construyendo un Puente, el padre Martin critica la actitud de la Iglesia Católica hacia los católicos homosexuales. Él dice que Dios ama a las personas LGBT tal como son, independientemente de su orientación sexual, porque así las creó. En lugar de fomentar, como siempre ha hecho la Iglesia, la abstinencia entre las personas que experimentan atracción por el mismo sexo, Martin elogia la práctica de la homosexualidad, que según él no solo no sería pecado, sino que formaría parte del plan de Dios. Sí, señores, tal como lo oyen. Según el padre Martin, la homosexualidad sería parte del plan divino. Según el jesuita americano, el magisterio de la Iglesia es innecesariamente cruel con los homosexuales. Dice él, Dios solo ha hecho cosas buenas, incluyendo las partes íntimas de las personas LGBT, que deben ser aceptadas tal como son.
A diferencia de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, quienes censuraron al padre Martín y restringieron sus actividades, el Papa Francisco lo recibió en el Vaticano en varias ocasiones, encargándole importantes tareas y alentando su labor pro-LGBT. La gran pregunta que se cierne sobre Roma estos días es: ¿continuará este enfoque que ya ha causado considerable tensión e incluso divisiones dentro de la Iglesia? La otra gran noticia de la semana es la peregrinación jubilar de la comunidad LGBT. Seguimos, por lo tanto, en el mismo tema. El sábado 6 y el domingo 7 de septiembre se celebró en Roma el Jubileo LGBT promovido por la asociación La Tenda di Jonata como parte de las celebraciones jubilares. La comunidad LGBT, más o menos 1.500 personas en no más, cruzó la puerta de San Pedro y después se reunió en la iglesia del Gesù, regentada por los jesuitas. Monseñor Francisco Sabino, obispo de Cassano allo Ionio y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana, celebró una misa para ellos. Sin embargo, y eso debe recalcarse, no fueron recibidos por el Papa León. Las fotos de los activistas LGBT entrando por la Puerta Santa en San Pedro dieron la vuelta al mundo causando revuelo. Parejas del mismo sexo tomadas de la mano, con camisetas con blasfemias en inglés, insinuaciones sexuales, etcétera, etcétera. La bandera arcoíris ondea en el Vaticano, tituló la revista El Espresso. Jubileo arcoíris, por la primera vez el Vaticano permite a los homosexuales cruzar la Puerta Santa, el título de la revista La Voce. La revolución silenciosa del jubileo, exclamó la revista Domani. Todo esto podría haberse evitado, pero a nadie le importó, escribió la corresponsal en el Vaticano Diane Montagna. En otras palabras, parece que alguien quería que las cosas sucedieran así. El evento más controvertido, sin embargo, fue la Santa Misa celebrada en la iglesia del Gesù por Monseñor Francisco Sabino, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Cuando se le preguntó por qué había aceptado celebrar esta misa, Monseñor Sabino explicó que, comillas, no debemos imponer prohibiciones de inspiración moral, ya que esto constituye una actitud divisiva, cierro comillas. Él coincide con el padre Martín en la necesidad de revisar el magisterio de la Iglesia sobre un tema tan delicado. Según el prelado, y cito, la Iglesia debe revisar sus posiciones y con urgencia. Debemos afrontar los nuevos tiempos y es nuestra sabiduría historicizar las situaciones, tener la capacidad de comprender los cambios a lo largo del tiempo, las señales de los tiempos, los signos de los tiempos. Historicizar las situaciones. Esta es la fórmula utilizada por todas las herejías modernistas para cambiar el dogma católico. Y ahora es nada menos que el vicepresidente de los obispos italianos, quien adopta la línea radical de algunos ultraprogresistas. Sorprendentemente, al final de su homilía en la iglesia del Gesù, Monseñor Sabino se apartó del texto oficial y habló de forma improvisada. Y cito del vídeo: tuve una audiencia personal con nuestro Papa León, un encuentro que me dejó sereno, alegre y lleno de esperanzas. El Papa León es el Papa de la escucha. Informado de esta misa, me dijo con gran dulzura y ternura: deberías ir a celebrar el jubileo organizado por la Tenda di Jonata y otras organizaciones. Cierro comillas. Estas palabras, repito, no contenidas en el texto oficial, sino pronunciadas de forma improvisada, plantean una pregunta. ¿Hubo una autorización implícita del Papa? ¿O el arzobispo Sabino simplemente forzó los hechos
para favorecer sus propios intereses? A falta de una declaración oficial del Vaticano no podemos saberlo. Muchos expertos en el Vaticano han comentado estos dos acontecimientos todavía con mucha cautela. En realidad, desconocemos qué les dijo el Papa León al padre Martín y a Monseñor Sabino. Solo sabemos lo que el propio padre Martín escribió después de la audiencia en su cuenta X y lo que el prelado dijo de modo improvisado. Muchos recuerdan que el legado del Papa Francisco en este tema es demasiado reciente y demasiado pesado. De hecho, esta peregrinación ya se había acordado en su época. ¿Será que estos grupos de presión, estos lobbies, están actuando por inercia y no pudieron cancelar eventos previamente programados? ¿O hacen oídos sordos y continúan como si nada hubiese cambiado en Roma? Pero yo me pregunto, ¿cambiarán realmente las cosas en Roma en este tema? Como repiten ahora muchos observadores del Vaticano, ya veremos. Una cosa es segura, tenemos que redoblar nuestras oraciones por la Santa Iglesia y para que el Papa reafirme sus enseñanzas fundadas en las Sagradas Escrituras y en la tradición, porque la presión contra él es muy fuerte. Queridos amigos, no olviden darle un me gusta a este video y compartirlo con sus amigos. Por favor, ayúdenme a expandir este canal para que más personas puedan mantenerse al día directamente desde Roma sobre lo que está sucediendo en la Iglesia. También les pido que apoyen económicamente el canal para que pueda llegar a una audiencia cada vez mayor. Pueden hacer una donación totalmente libre en el enlace indicado abajo. Para quienes apoyan este canal, se celebra una Santa Misa en Roma todos los meses. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vemos la semana que viene, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.